Marie Curie. Un nombre que resuena a través del tiempo, sinónimo de genialidad, sacrificio y descubrimiento. Pero detrás de este nombre que revolucionó la ciencia, existe una historia humana llena de lucha, perseverancia y pasión, que va mucho más allá de los premios Nobel y los laboratorios. En este vídeo, nos adentraremos en la vida de una mujer que rompió barreras y desafió normas en un mundo que no estaba listo para recibirla. Acompáñanos a explorar su viaje desde su infancia en Polonia, una época marcada por la pérdida y la represión, hasta su llegada a París, donde encendió la chispa de lo que se convertiría en una carrera científica sin precedentes. Veremos cómo el destino la llevó a conocer a su gran compañero, Pierre Curie, un encuentro que no solo cambiaría sus vidas, sino también la historia de la humanidad. Pero este vídeo no es solo un recuento de sus logros. Queremos ir más allá y mostrarte a la mujer detrás de la científica, su determinación, su amor por la ciencia y la incansable búsqueda de respuestas que guió cada paso de su camino. Conocerás las adversidades que enfrentó como mujer en un entorno dominado por hombres y cómo cada desafío la hizo más fuerte y más decidida a dejar una huella imborrable. Cada capítulo de esta serie te revelará un aspecto diferente de su vida, desde sus humildes orígenes, hasta sus descubrimientos que iluminaron el mundo, pasando por la historia de amor que se convirtió en una de las colaboraciones científicas más notables de la historia, y llegando finalmente a su legado inmortal que continúa inspirando a generaciones de científicas y científicos. No te pierdas un solo segundo de esta narrativa, porque cada detalle de su vida te mostrará que, cuando se tiene pasión y coraje, no hay límite a lo que se puede lograr. Marie Curie fue mucho más que una científica, fue una mujer que se atrevió a desafiar la oscuridad para traer luz al mundo. Así que acompáñanos en este fascinante viaje y descubre cómo Marie Curie se convirtió en una leyenda inmortal. Capítulo 1. La niña que desafió la oscuridad. Era el 7 de noviembre de 1867, y en medio de esta atmósfera de represión, en un hogar modesto pero lleno de calidez, nacía María Sklodowska. El cielo gris y las calles silenciosas de Varsovia, ocupadas por el Imperio ruso, formaban el escenario de los primeros años de vida de la futura científica. Desde su nacimiento, el peso de la opresión zarista sobre Polonia marcó cada uno de sus días, y en su corazón, creció un anhelo profundo de libertad. Pero para María, esa libertad no solo significaba independencia para su país, sino también liberarse de las barreras impuestas a las mujeres. María creció en una familia donde el conocimiento y la educación eran los pilares más importantes. Su padre, Władysław, era un maestro de física y matemáticas, y su madre, Bronislava, dirigía una escuela para niñas. Sin embargo, a pesar de la importancia que le daban a la educación, las circunstancias no les eran favorables. El gobierno zarista había prohibido la enseñanza de la cultura y el idioma polacos en las escuelas públicas, y la imposición del ruso en todos los aspectos de la vida cotidiana hacía que el simple hecho de enseñar fuera un acto de resistencia. Desde una edad temprana, María comprendió que su identidad estaba constantemente amenazada. La represión no solo era política, sino también cultural. Hablar polaco en las calles, cantar las canciones tradicionales, o enseñar la historia de su patria se habían convertido en actos de desafío. Pero en su hogar, a pesar de las restricciones, el espíritu polaco florecía. Allí, rodeada de libros y discusiones intelectuales, María absorbía todo lo que sus padres le enseñaban. En medio de la oscuridad de la ocupación, la luz del conocimiento fue el refugio de María. Mientras otros niños jugaban en las calles, ella prefería sumergirse en los libros de su padre. Las matemáticas, la física, la química, todo le parecía un mundo mágico que ansiaba comprender.
Sin embargo, a pesar de su amor por el saber, el camino para una niña polaca no era fácil. Las mujeres, desde pequeñas, eran educadas para cumplir roles tradicionales, cuidar del hogar, criar a los hijos, ser obedientes. Las oportunidades para una educación formal avanzada eran escasas, y muchas veces, inexistentes. Pero el amor por el conocimiento no fue el único desafío que moldeó a María en sus primeros años. Las dificultades financieras y la enfermedad trajeron sombras al hogar de los Sklodowski. El padre de María, un hombre orgulloso y erudito, fue destituido de su puesto de profesor por ser considerado un simpatizante de la cultura polaca. El régimen zarista, implacable en su persecución de la resistencia intelectual, había cercenado su fuente de ingresos. Y como si no fuera suficiente, la salud de Bronislava empezó a decaer. La tuberculosis, la enfermedad que asolaba tantas familias en aquella época, comenzó a minar su vitalidad. Para María, el dolor de ver a su madre sucumbir ante la tuberculosis fue un golpe profundo. Era una niña que apenas comenzaba a comprender el mundo, y ya debía enfrentarse a la cruda realidad de la enfermedad y la muerte. Bronislava, su madre, su maestra y su guía, falleció cuando María tenía tan solo 10 años. Esta pérdida marcaría para siempre a la joven Sklodowska, sembrando en ella no solo un sentimiento de desolación, sino también un deseo insaciable de comprender los misterios de la vida y la muerte, y cómo la ciencia podría aliviar el sufrimiento humano. La muerte de Bronislava dejó un vacío que nunca podría llenarse. Pero en lugar de hundirse en el dolor, María tomó la determinación de honrar la memoria de su madre a través del estudio. A pesar de las dificultades económicas y el dolor emocional, Władysław continuó apoyando a sus hijos, enseñándoles lo que podía desde casa. María, la más joven y probablemente la más curiosa, absorbía cada palabra, cada lección, con una avidez inquebrantable. Si la vida le había arrebatado la seguridad y el consuelo materno, la ciencia le ofrecería una nueva forma de entender el mundo. Pero la educación formal seguía siendo un sueño distante. La Polonia ocupada no ofrecía muchas opciones para las mujeres que deseaban estudiar en las universidades. Sin embargo, donde otros veían muros infranqueables, María veía una oportunidad para desafiar las convenciones. Decidió unirse a la clandestina Universidad Volante, un grupo de profesores y estudiantes que, en secreto, enseñaban y aprendían las disciplinas prohibidas por el régimen ruso. La Universidad Volante fue su primera incursión en el mundo académico real, aunque de manera clandestina. Allí, rodeada de otras jóvenes polacas y guiada por profesores que arriesgaban sus vidas para enseñar, María comenzó a forjar su identidad como una futura científica. Cada clase, cada lección aprendida en la clandestinidad, le daba más fuerza y más razones para seguir adelante. María Sklodowska, la niña que desafió la oscuridad de la ocupación y la pérdida, estaba empezando a iluminar su propio camino. A pesar de los obstáculos, la ciencia sería su arma contra las tinieblas que la rodeaban. Y aunque aún no lo sabía, ese camino la llevaría mucho más lejos de lo que jamás hubiera imaginado. Capítulo 2. El viaje a París, luz en la oscuridad. Era 1891, y una joven polaca de 24 años abordaba un tren con destino a París, dejando atrás Varsovia, la ciudad que la había visto crecer, pero también el lugar donde sus sueños se veían constreñidos por un sistema opresivo. María Sklodowska había decidido que no se resignaría a las limitaciones impuestas por su país bajo la ocupación zarista. La Universidad de Varsovia estaba cerrada para las mujeres, y las oportunidades para acceder a la educación superior eran prácticamente nulas. Sin embargo, París, con su promesa de libertad académica y sus vibrantes círculos intelectuales, era la luz que iluminaba su oscuro horizonte.
Para María, París no era solo un destino geográfico, sino un símbolo de su lucha por el conocimiento, un escape de las limitaciones que su género y su origen le imponían. Desde niña, había soñado con sumergirse en el mundo de las ciencias, pero en la Polonia del siglo XIX, las mujeres que deseaban estudiar no tenían más opción que acudir a la clandestina Universidad Volante. Aquellas aulas secretas, impartidas en salones de casas privadas, habían sido su refugio temporal, pero María sabía que el verdadero conocimiento, el que deseaba fervientemente, estaba más allá de las fronteras de su tierra natal. El París que recibió a María era una ciudad en plena efervescencia. La Belle Époque, aquella era de optimismo, innovación y esplendor cultural, estaba en su auge. Por sus calles paseaban artistas, escritores y científicos. El arte y la ciencia se entrelazaban en un vibrante crisol de ideas, donde los debates filosóficos y los descubrimientos científicos se discutían en los cafés y salones literarios. Para una joven polaca que llegaba con apenas unos pocos francos en el bolsillo, el choque fue tanto emocionante como abrumador. El barrio latino de París, el epicentro de la vida estudiantil, se convertiría en el hogar de María. Rodeada de jóvenes de todas partes de Europa que, como ella, buscaban un futuro mejor, encontró un ambiente que la estimulaba intelectualmente, pero que al mismo tiempo la desafió de formas que nunca había imaginado. Las dificultades económicas fueron una constante. En aquella pensión barata, María pasaba largas noches estudiando a la luz de una vela, sobreviviendo con lo mínimo, té y pan, a veces una fruta, cuando las monedas le alcanzaban. Los inviernos eran especialmente duros. El frío en su pequeña habitación era tan intenso que muchas veces se quedaba en cama durante horas, cubriéndose con todo lo que tenía a mano, porque el costo de calentar la estancia era simplemente demasiado elevado. Sin embargo, ni el frío ni el hambre lograron apagar su pasión por el estudio. En cada fórmula que resolvía, en cada clase a la que asistía, María veía más cerca el futuro que tanto había anhelado. Y ese futuro tenía un nombre, la Sorbona. La Sorbona, una de las instituciones más prestigiosas del mundo, se convertiría en su nuevo templo del saber. Allí, entre aulas llenas de jóvenes varones, muchos de ellos mirando con recelo a la joven polaca, María encontró el desafío intelectual que tanto había anhelado. Los estudios en matemáticas, física y química la absorbían por completo, y su rendimiento pronto la destacó entre los estudiantes. Pero a pesar de su evidente talento, la realidad de ser mujer en el ámbito académico no desaparecía. Las mujeres que se aventuraban en las ciencias eran vistas con escepticismo, y María tuvo que demostrar constantemente su valía. Durante sus primeros años en París, María no solo tuvo que lidiar con la precariedad económica, sino también con el aislamiento emocional. Lejos de su familia y su tierra, sin apenas amistades en una ciudad donde la vida seguía su curso sin detenerse, María se refugiaba en sus estudios. El conocimiento era su única compañía, y la promesa de un descubrimiento futuro, su único consuelo. Sin embargo, el viaje hacia su meta no estaba exento de sacrificios. Los momentos de soledad y agotamiento físico eran constantes. La exigencia académica de la Sorbona no dejaba espacio para el descanso, y cada examen era una nueva prueba de fuego. Pero en cada fórmula resuelta, en cada problema matemático que descifraba, María sentía que estaba un paso más cerca de cumplir su sueño, contribuir a la ciencia de una forma que trascendiera las barreras del género y del origen. Finalmente, su perseverancia dio frutos. A medida que los años avanzaban, María no solo logró licenciarse en física con honores, sino que también comenzó a llamar la atención de la comunidad científica parisina. La joven polaca, que había llegado a París casi sin recursos, se estaba convirtiendo en una figura a la que no podían ignorar.
Capítulo 3. Amor y ciencia, la inquebrantable alianza de Pierre y Marie Curie. En el corazón de la historia de Marie Curie, hay una relación que no solo fue fundamental para su vida personal, sino que también revolucionó el mundo de la ciencia, su unión con Pierre Curie. Su amor se entrelazó con la investigación científica, desafiando las normas de su tiempo y dejando un impacto duradero en la comunidad científica. Cuando Marie llegó a París, el ambiente académico estaba cargado de expectativas. Fue aquí donde conoció a Pierre, un físico brillante con un espíritu inquieto y una pasión por la investigación. Desde el principio, su conexión fue innegable, ambos compartían un profundo amor por la ciencia y una determinación feroz de superar los obstáculos que enfrentaban. En un mundo que desalentaba la colaboración entre hombres y mujeres, Pierre vio en Marie no solo a una compañera, sino a una igual. Su trabajo conjunto no solo fue una hermosa historia de amor, sino una colaboración científica que cambiaría el curso de la historia. Juntos, se adentraron en el estudio de la radiactividad, un campo inexplorado y lleno de desafíos. En su pequeño laboratorio, rodeados de tubos de ensayo y aparatos de medición, llevaron a cabo investigaciones que eventualmente les valdrían el Premio Nobel de Física en 1903. Este galardón no solo reconocía sus contribuciones individuales, sino también la sinergia única que crearon como pareja. Sin embargo, su vida no estuvo exenta de dificultades. La presión de la comunidad científica y los desafíos de ser una mujer en un campo dominado por hombres, combinados con la vida familiar, fueron retos constantes. A pesar de esto, Pierre siempre fue un apoyo incondicional para Marie, alentándola a seguir sus sueños y a luchar por el reconocimiento que merecía. Juntos se enfrentaron críticas, pero también celebraron triunfos, consolidando su amor en cada paso. Lamentablemente, la vida de Pierre se truncó de manera trágica en 1906, cuando un accidente lo arrebató de este mundo. La pérdida fue devastadora para Marie, pero su amor y su legado continuaron vivos en su trabajo. Pierre no solo fue su esposo, sino también su inspiración y su motor. Su memoria la impulsó a seguir adelante, y Marie se convirtió en la primera mujer en recibir un segundo premio Nobel, en química, en 1911, solidificando su lugar en la historia. A través de su relación, Pierre y Marie Curie demostraron que el amor y la ciencia pueden coexistir de manera extraordinaria. Su historia es un testimonio de cómo la colaboración y el apoyo mutuo pueden llevar a logros impensables, incluso en tiempos de adversidad. Capítulo final: el legado inmortal de Marie Curie. El viaje de Marie Curie no terminó con su última respiración. Muy por el contrario, el eco de su trabajo continúa resonando en cada rincón del mundo. Su legado no está encerrado en libros de historia ni confinado a museos. Vive y late en cada laboratorio, en cada fórmula científica, en cada profesional de la ciencia que, inspirado por su ejemplo, se adentra en el misterio del universo. Curie, la mujer que iluminó un camino que pocos podían imaginar, transformó para siempre el entendimiento humano de la materia y la energía, y con ello, moldeó el destino de la humanidad. Después de la trágica muerte de Pierre Curie en 1906, un accidente que dejó a Marie devastada, su vida pareció vacilar al borde de la desesperanza. Pierre había sido su compañero de vida y de investigación, su igual en todo sentido, y su pérdida fue un golpe brutal. Sin embargo, lejos de rendirse, Marie halló en el dolor una renovada fuente de motivación. La ciencia, que ambos habían compartido, se convirtió en su refugio, su salvación, y también en el vínculo más profundo que mantenía viva la memoria de su esposo. Desde ese momento, cada avance, cada experimento, era una manera de honrar a Pierre. Marie continuó el trabajo que ambos habían iniciado, aunque las dificultades no tardaron en aparecer.
En un campo dominado por hombres, en una época en que el acceso a la educación y la investigación científica para las mujeres era limitado, Marie luchó contra prejuicios que intentaban socavar sus logros. No obstante, fue precisamente su resiliencia y determinación las que la impulsaron a descubrir el polonio y el radio, dos elementos que no solo transformaron el campo de la física, sino que también abrieron puertas a nuevas disciplinas en la ciencia médica. En 1903, Marie Curie fue galardonada con el Premio Nobel de Física junto a Pierre Curie y Henri Becquerel, por sus descubrimientos conjuntos sobre la radiactividad. Fue la primera vez que una mujer recibía un Nobel. En ese momento, pocas personas, incluso entre los asistentes a la ceremonia, comprendían realmente el alcance y el impacto de sus investigaciones. Lo que para ellos era un avance científico revolucionario, para Marie era solo un paso más en su búsqueda interminable por desentrañar los misterios del mundo atómico. A pesar de los reconocimientos, su enfoque seguía siendo el trabajo en el laboratorio, y no los premios. Solo unos años después, en 1911, Marie hizo historia nuevamente al recibir su segundo premio Nobel, esta vez en química. Se convirtió en la primera persona, hombre o mujer, en ganar dos premios en diferentes disciplinas, un logro sin precedentes. Sin embargo, este segundo Nobel también llegó en un momento turbulento de su vida personal. Acusada por la prensa de haber mantenido una relación con un hombre casado, su reputación fue puesta en entredicho, y las críticas se extendieron más allá de los límites de la ciencia. Pero Marie, como siempre, no dejó que el escándalo afectara su trabajo. Para ella, la ciencia era su vida, y nada ni nadie la desviaría de ese camino. El sacrificio que Marie hizo por la ciencia fue profundo. Durante años, ella y Pierre habían manejado elementos radiactivos sin saber realmente los peligros a los que se exponían. En su época, la radiación era una fuerza tan misteriosa como fascinante, y sus efectos sobre el cuerpo humano no se conocían en detalle. Las pequeñas quemaduras en las manos de Marie fueron los primeros signos, pero con el tiempo, las consecuencias fueron mucho más graves. A pesar del deterioro de su salud, Marie nunca se apartó del laboratorio. La ciencia era su pasión y su deber, y seguir investigando era, para ella, un acto de servicio a la humanidad. El 4 de julio de 1934, Marie Curie falleció en una pequeña clínica en Francia, víctima de una anemia plásica causada por la exposición prolongada a la radiación. Había vivido una vida de sacrificio y dedicación total a la ciencia, pero no sin dejar tras de sí un legado de esperanza y descubrimiento. Aunque su cuerpo ya no resistía, su mente seguía indomable hasta el último momento. Para Marie, el verdadero fin no llegaba con la muerte, sino con la posibilidad de que sus descubrimientos continuaran beneficiando a la humanidad. En 1995, más de 6 décadas después de su muerte, Francia otorgó a Marie Curie uno de los más grandes honores. Sus restos fueron trasladados al Panteón de París, el mausoleo reservado para los héroes de la nación. Fue la primera mujer en recibir este honor por sus propios méritos. Incluso en la muerte, Marie continuaba rompiendo barreras, no solo como pionera en el campo de la ciencia, sino como símbolo de lo que es posible lograr cuando se persiguen los sueños con determinación y coraje. Si te gustó el contenido, no dejes de apoyar el canal con tu suscripción, dejando un buen like y activando la campanita. Nos ayudarías muchísimo a crecer y sería de agradecer. Muchas gracias y hasta la próxima.